A ver, pensemos en esto un momento. Por un lado, tenemos una certeza científica abrumadora sobre el cambio climático. Por el otro, una parálisis política que es frustrante, ¿no? Hay una desconexión gigante entre lo que sabemos que pasa y lo que hacemos al respecto. Hoy vamos a explorar una idea bastante provocadora, que el problema no es solo de políticas o de economía, sino que es algo mucho más de fondo, un fallo en nuestra manera de pensar el mundo. Para entender bien esta idea, vamos a seguir una ruta. Primero, vamos a ponerle números a ese abismo que hay entre la ciencia y la política. Después, nos preguntaremos si el problema no será que nuestra imaginación política se quedó corta. De ahí, vamos a introducir un concepto potentísimo, la nosfera, que nos va a dar otra perspectiva. Eso nos va a llevar a ver nuestra época como una fase planetaria totalmente nueva y para terminar, veremos qué significa todo esto para el futuro de la política y de la ciencia. ¿Listos? Bueno, arranquemos. Muy bien, vamos a empezar por lo básico, por los hechos duros y puros. La primera parte de este análisis se centra justo en eso, en la brecha, a veces increíble, entre lo que dice la ciencia y lo que hacen las políticas. Miren, décadas de datos lo confirman y el IPCC lo dice con una palabra. El calentamiento del planeta es inequívoco. Y ojo, esto es clave. Lo que vemos no son proyecciones a futuro, son observaciones. Son mediciones reales de miles de estaciones por todo el mundo, año tras año, que nos muestran una y otra vez la misma tendencia. Las temperaturas van para arriba. La evidencia científica es, sinceramente, abrumadora. Y bueno, la causa de todo esto tampoco es un misterio. Desde que arrancó la revolución industrial, la actividad humana ha estado bombeando gases de efecto invernadero a la atmósfera como nunca antes. El resultado es esta curva que ven, que se dispara. El motor principal, la quema de combustibles fósiles. Esto no es un ciclo natural del planeta. Es un empujón directo que le está dando nuestra civilización. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Fíjense en el contraste. Por un lado, las metas que se fijaron en los grandes acuerdos internacionales. Por el otro, la fría y dura realidad de lo que emitimos. Vean los números. Año tras año, no es que no hayamos cumplido las metas, es que las reventamos por completo. Y la brecha, en lugar de cerrarse, cada vez se hace más y más grande. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta que está detrás de todo este análisis. A ver, no es que falte información, tampoco es que falten acuerdos firmados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta parálisis frente a una amenaza tan real y tan bien documentada? Aquí es donde la fuente principal de este material, una tesis de la UNAM, nos lanza una idea que es, como mínimo, radical. La propuesta es que quizá hemos estado buscando el problema en el lugar equivocado, que el fallo no está en nuestras políticas, sino en los cimientos mismos de cómo pensamos la política. Esta cita lo resume perfectamente. La hipótesis es esta. ¿Y si nuestro sistema de pensamiento político, que está totalmente centrado en el ser humano, simplemente no tiene la capacidad de entender un problema que no es humano, sino planetario? Es como si estuviéramos tratando de construir un cohete con herramientas de la edad de piedra. Simplemente no funcionan. Antropocentrismo. La palabra suena complicada, pero la idea es súper simple. Es la creencia de que los seres humanos somos el centro del universo, el ombligo del mundo. Todo lo medimos y valoramos según nos sirva o no a nosotros. Y bueno, esta visión ha sido la base de nuestra política por siglos. Pero, ¿qué pasa cuando el problema ya no es sobre los humanos en el planeta, sino sobre el impacto de la humanidad como una fuerza planetaria? Pensemos en esto un segundo. Conceptos como soberanía, territorio, interés nacional, elecciones cada 4 años, todo eso se inventó para gestionar las relaciones entre grupos de humanos, entre países. Pero el cambio climático nos demuestra que la humanidad ya no es solo un actor en la historia, sino que se ha convertido en una fuerza que moldea la geología misma del planeta. Y para eso, nuestra política sencillamente no tiene las herramientas. Ok, si nuestras herramientas de pensamiento ya no sirven, ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos un concepto nuevo, una forma diferente de ver las cosas. Y aquí es donde las fuentes nos presentan una idea fascinante, la noosfera. El concepto de nosfera viene de un científico ruso, Vladimir Vernadsky. Y antes de que suene algo místico, para nada, es un concepto geológico.
Vernadsky dijo, así como la vida, la biosfera, transformó la roca, la geosfera, ahora el pensamiento humano y la ciencia, o sea, la nosfera, están transformando la biosfera. La razón humana no es algo que flota en el aire, es literalmente una nueva capa geológica del planeta. Y aquí, ojo, es importante hacer una distinción. Hay otro pensador, Teilhard de Chardin, que también habló de la nosfera, pero en un sentido más espiritual, más metafísico. Para lo que estamos analizando nos quedamos con la versión de Vernadsky, la nosfera como una fuerza científica, material, un nuevo estado del planeta impulsado por el conocimiento. Esta progresión lo deja todo clarísimo. Primero, la geosfera, pura roca y materia inerte. Luego, la biosfera. La vida aparece, crece sobre la roca y lo cambia todo. Y ahora, la nosfera. La razón humana emerge desde la vida y de nuevo lo transforma todo a una escala planetaria. Es el siguiente paso lógico en la evolución de la Tierra. Entender esto tiene una implicación, gigantesca. Nuestra mente colectiva, nuestra ciencia, nuestra tecnología, todo eso no es algo que simplemente pasa en la Tierra. Es una nueva capa de la Tierra. Nos hemos convertido en una fuerza de la naturaleza. Y si lo vemos así, el cambio climático y las otras crisis del antropoceno dejan de ser un simple fracaso. Se convierten en otra cosa, en los dolores de parto de esta nueva fase planetaria. Es el momento caótico en el que la humanidad se da cuenta de que es el principal motor geológico del planeta, pero todavía no tiene ni la menor idea de cómo manejar ese poder. Esta imagen, que parece súper compleja, es una metáfora perfecta. Es de un antiguo griego, Arquitas, que resolvió un problema matemático que parecía imposible. ¿Cómo? Inventando una nueva forma de pensar, una nueva geometría. Pues bien, la idea es que nosotros necesitamos algo parecido, una nueva geometría del pensamiento, una que nos permita operar a la escala de la nosfera. Ok, muy bien, mucha teoría, conceptos nuevos, pero ¿esto qué significa en la práctica? ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues nos lleva a la necesidad de redefinir dos cosas que son fundamentales, la política y la ciencia. El punto crucial es este. Se necesita un nuevo contrato. Por un lado, una política que deje de pensar que somos el centro de todo y que reconozca una verdad científica básica. Sin un clima estable, no hay sociedad, no hay economía, no hay nada. Y por otro lado, una ciencia que asuma su responsabilidad, que no solo publique datos en revistas, sino que se comprometa activamente en la defensa de esa estabilidad planetaria que ella misma ha demostrado que es esencial. Así que, para cerrar, quizá el gran fracaso para actuar contra el cambio climático no es solo una falla política, sino un error de categoría. Hemos estado tratando de resolver un problema geológico con herramientas diseñadas para disputas humanas. Y la pregunta que nos queda en el aire, la que define nuestro futuro, es justamente esa. ¿Cómo se aprende a pensar y a gobernar, ya no a la escala de una nación, sino a la escala del planeta que ahora, para bien o para mal, dirigimos?